formaras en el vientre de tu madre, le dice Dios a Jeremías, yo ya te conocía. Aleluya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicamos, mi hermana Evelyn, científicamente, biológicamente, en este caso? ¿Cómo explicamos biológicamente que alguien que no se ha formado, ya Dios lo conoce? Es que nuestro Dios es omnisciente. Aleluya. No necesita que las cosas sean para Él saberlo. Él ya lo sabe, ya lo conoce. Ese es mi Dios. Aleluya. Dios no necesita que las cosas sucedan para Dios advertirnos. Dios habla antes. Por eso es que en ocasiones estamos en lugares y Dios usa a alguien para hablar a nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿cómo es que esa persona sabe que yo desde mi niñez le serví a Dios, que fui criada en el Evangelio, si esa persona no me conoce? Yo no te conozco, pero el Dios del cielo que te vio antes de formarte en el vientre de tu madre, ya Dios te conoce. Hombre, gloria. Aleluya. Qué lindo. Y Dios le está diciendo a Jeremías, antes que tú te formases en el vientre de tu madre, ya yo te conocía. Antes de que tú naciese, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lindo Dios. Dios está trabajando con el carácter, está formando esta persona, porque Dios tiene un propósito. A veces confundimos el carácter con actitudes. Aleluya. Déjenme hacer la diferencia. El carácter, yo no puedo decirle a Dios, cambia mi carácter, porque el carácter es parte de la personalidad. ¿Qué es lo que yo tengo que pedirle a Dios? Cambia mi qué. ¿Mi qué? Mis actitudes. El carácter de una persona, lo que Dios hace es que lo modifica. Hay gente que dice, pastora, yo tengo un carácter fuerte. Dios cámbialo. Si tú quieres que yo le decirle, no, Dios no va a cambiar tu carácter, Dios lo va a modificar. Yes. ¿Qué es modificarlo? Dios va a tomar ese carácter que Dios te ha dado, que es parte de tu personalidad, para hacer de ti un cristiano, una cristiana seria, una persona, óigame, firme. Ahora, ¿qué son a diferencia del carácter? Las actitudes. Las actitudes son la forma en que a veces respondemos ante las situaciones. Sí, Señor. Para que seamos más claros, hay ocasiones que nuestras actitudes son de alguien que responde de manera brusca, de manera, o sea, que no piensa lo que dice. O alguien que, como decimos los puertorriqueños, revienta, explota a cualquier situación. Eso no es tu carácter, esas son actitudes. Gloria a Dios. Y las actitudes nos corresponden a nosotros corregirlas, no a Dios. Aleluya. ¿Usted está escuchando? Las actitudes. Ah, pastor, pero pastora, es que, amén, yo, amén, soy, dicen los puertorriqueños, soy de mecha corta. Explótase. Esas son actitudes, no es tu carácter. Aleluya. ¿Usted está escuchando? Aleluya. Humildemente, con toda humildad, no por decir, con toda humildad, por la gracia del Señor. ¿Por qué puedo hablar de esto? Por su gracia. Tengo un bachillerato como trabajador social y tengo una maestría en educación. Sé de lo que estoy hablando. Qué lindo. Humildemente, y lo digo con humildad. Tengo la autoridad de Dios y tengo la autoridad para poder determinarlo. Las actitudes son cuando yo actúo de forma acelerada, de forma tal que respondo sin pensar lo que voy a decir, aunque después me arrepienta. Esas son actitudes. Ese no es carácter. El carácter es parte de la personalidad, repetimos. La personalidad no es otra cosa que es la formación que yo tengo. Esa forma ciertamente de tomar las cosas con una seriedad, con una prontitud. ¿Qué es carácter? Cuando yo actúo de forma diligente, cuando actúo de forma correcta, es parte de mi carácter. Cuando digo que mi sí es sí, cuando digo que mi no es no,
cuando no soy ambivalente ante las situaciones que se presentan. Aleluya. Pero las actitudes son aquellas que nos hacen responder sin pensar. Y dentro de las actitudes herimos. El carácter no hiere porque es parte mía. Lo que hiere, ofende, son mis actitudes. ¿Cómo pido las cosas? No es lo mismo decir usted puede que decir vete y hazlo. Aleluya. Esas son actitudes. No es lo mismo cuando yo le digo a uno de mis hijos, por favor, ¿puedes realizar esta tarea? Que yo decirle, vete a hacer la tarea. Ya estoy actuando de una manera autoritativa. Ya no estoy actuando de una forma quizás pasiva. Jeremías, en otras palabras, no quería tener nada con Dios. Jeremías le estaba diciendo a Dios, a mí no me llames. Jeremías le está diciendo a Dios, yo no soy la persona indicada. ¿Cuántas ocasiones el enemigo pone en nuestras mentes que no somos las personas indicadas para hacer algo? Gloria a Dios. La pastora y un servidor no somos pastores porque Dios nos miró y dijo, se lo ganaron. No, aquí nadie se gana nada. Aleluya. Aquí somos algo por misericordia y por el amor de Dios. No somos pastores porque somos mejores que ustedes. Somos pastores porque Dios un día miró a mente del cielo con misericordia y vio en nuestro corazón el deseo de trabajar y de hacer la obra de Dios. No es que seamos mejores que ustedes. No es que el cielo se abra cuando nos arrodillamos. Hay ocasiones que el cielo también se nos cierra a nosotros. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? No es que cada vez que toquemos las cosas están a la mano. Tenemos que pasar también por procesos. ¿Qué pasó con José? ¿Qué formó o determinó el carácter de José? Si usted ha leído la historia en el capítulo 37, ¿usted ha leído? Lo que colmó la copa o lo que de alguna forma derramó el coraje de sus hermanos, ¿qué fue? La túnica de colores que hizo su padre. Fue lo primero que colmó. Lo segundo que colmó la copa o llenó de ira a sus hermanos es que José tuvo dos sueños. En el primero vio como unas espigas se inclinaban hacia él, a la espiga de él, 11. Y luego vio que 11 estrellas, la luna y el sol también se inclinaban. Cuando él soñó los sueños, sus hermanos lo odiaron más. Había un propósito de Dios para formar la vida de este hombre. Dios quería formar el carácter de José. Y cuando nosotros queremos de alguna forma aplomar o asegurar nuestro carácter, tenemos que pasar por diferentes pruebas, por diferentes propósitos. Esto no es algo de la noche a la mañana. Hay personas, y habíamos dicho, que usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede decirle a Dios, voy a caminar descalzo, te voy a hacer un pacto, voy a caminar descalzo, voy a caminar de rodillas. Pero ¿sabe qué? Hay propósitos de Dios, hay propósitos en la vida que Dios permite, que nada los hará cambiar, nada los va a desviar. Dios los va a permitir para que nosotros ¿qué? Podamos alcanzar el carácter que Dios quiere. La formación de un cristiano, la formación de una cristiana, la formación de alguien que ha conocido a Dios como en espíritu, en verdad, que ha conocido verdaderamente que es servir a Dios en las buenas y en las malas. ¡Oh, lindo es Dios! Pregunto yo, si Dios no le hubiese permitido a José pasar por diferentes situaciones, y me adelanto, ¿qué hubiese pasado con José en el capítulo número 40 del libro de Génesis? Cuando se tiene que enfrentar a la prueba de la tentación. ¿Qué hubiese pasado con él? José se hubiese rendido, hubiera perdido todo. Si aún en los procesos de nuestra vida, Dios puede ser un compañero de trabajo, Dios puede usar una compañera de trabajo,
Dios puede usar, aunque usted no lo crea, puede usar al esposo, puede usar a la esposa para formar su carácter. Lo puede hacer. Y yo recuerdo, yo testifiqué de una ocasión, y quiero traer este pequeño testimonio. Yo sé que Dios está hablando, yo sé que Dios está ministrando. En una ocasión, mi esposa y yo, orando a las 5 de la mañana, nos sucede en Puerto Rico, a las 5 de la mañana, Dios me sacó en el espíritu del cuerpo y me llevó al hogar de una familia de la iglesia. Cuando me llevó al hogar, caminé por la sala y llegué hasta la habitación del matrimonio. La hermana se encontraba en una esquina en su cama orando. Y Dios me dice: arrodíllate al lado de ella. Todo esto está en el espíritu. Yo estoy viendo todo lo que está sucediendo. Cuando yo la escuché orar, ella decía: Señor, o que mi esposo, o tú lo salvas, o llévatelo. Porque para ella su esposo era una piedra de tropiezo. Y ella decía: sálvalo o llévatelo. Cuando yo escuché aquella oración, el Señor me dice: ella está orando de forma homicida. Está deseando la muerte de su esposo. A las 10 de la mañana mi esposa y yo salimos para ese hogar. Llegamos a ese hogar, le hago el testimonio corto. La hermana nos recibió: qué alegría, pastores, ¿qué hacen aquí? Yo le digo a ella, a las 5 de la mañana, yo estuve aquí en su casa. Ella me dice: pero usted llamó, pastor. No. Llegué hasta su habitación. ¿Usted llegó hasta a mi habitación? Sí. ¿Cómo usted entró? Yo le dije: yo estaba en el espíritu. Usted estaba orando y el reloj marcaba a las 5 de la mañana. Y le dije: usted estaba en tal lado de su cama, hay una coqueta. Y ella dice: sí. Le voy a describir lo que yo pude ver, pero eso no es lo importante. Le voy a decir por qué estamos aquí. Porque el Señor me dijo que me hincara a su lado, y yo escuché su oración. Usted decía al Señor que salvara a su esposo, se lo llevara. Y el Señor me dijo que usted está orando de forma homicida. Dice: ¿qué, pastor? La Biblia dice que lo que ataremos en el cielo